Buenos días, hermanos, el Señor les continúe bendiciendo. Amén. De esta misma forma le invito a abrir su Biblia en el libro de Josué, capítulo 3, el libro de Josué, y vamos a estar leyendo la palabra de Dios desde el versículo 1 hasta el 17, todo el capítulo 3. Vamos a estar usándolo hoy para disertar allí el mensaje de la palabra de Dios. Josué, capítulo 3. El libro de Josué es el sexto libro de la Biblia. Se encuentra justamente después de Deuteronomio. Si ya se ubicó, me da un fuerte amén. Ok, leemos entonces la palabra de Dios. Dice así: Josué se levantó de mañana, partió de Sittim con todos los hijos de Israel y llegaron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Después de 3 días, los oficiales recorrieron el campamento y ordenaron al pueblo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y a los levitas sacerdotes que la llevan, saldréis del lugar donde estáis y marcharéis detrás de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado nunca antes por este camino, pero que haya entre vosotros y el arca una distancia como de 2000 codos, no os acercaréis a ella. Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Después dijo a los sacerdotes: tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte ante los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Tú, pues, mandarás esto a los sacerdotes que llevan el arca del pacto. Cuando hayáis llegado a la orilla del agua del Jordán, os detendréis en el Jordán. Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos y escuchad la palabra de Jehová, vuestro Dios. Y añadió Josué: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que Él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo. El arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se mojen en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán formando un muro. Aconteció que cuando el pueblo partió de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto, y cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca se mojaron a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega, las aguas que venían de arriba se amontonaron bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán, y las que descendían al mar del Arabá, al mar salado, quedaron separadas por completo, mientras el pueblo pasaba en dirección a Jericó. Pero los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová permanecieron firmes sobre suelo seco en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo acabó de pasar el Jordán, y todo Israel pasó por el cauce seco. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, queremos darte gracias por esta maravillosa oportunidad que tú nos das de poder estar reunidos una vez más delante de tu presencia, poder contemplar tu santidad, poder escuchar tu palabra, que es luz para nuestra vida, que nos transforma y que nos enseña a vivir mejor. Te pedimos que tu Espíritu Santo ilumine nuestro entendimiento para asimilar lo que hoy tú nos vas a enseñar.
para que de esa misma forma lo podamos aplicar en nuestro hogar, en el trabajo, en los lugares donde estudiamos, aquí en la iglesia y donde quiera que estemos, para que tu palabra sea conocida a toda criatura, Señor, a través de nuestra conducta, porque la intención es que la practiquemos en nuestras vidas. Gracias te damos, Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, el mensaje que diserto en esta mañana lo he titulado Cruzando el río Jordán. Y me pareció oportuno poderlo enseñar en una fecha como esta, ya que estamos arribando a un nuevo año. Y como les decía anteriormente, hay metas que nos estamos trazando y que queremos ver cumplidas. Queremos cristalizar varios sueños que tenemos en nuestro corazón. Quizás en algún momento te sentiste frustrado porque en el año 2010, por más que te esforzaste en cumplir los planes que te habías trazado, te viste fracasado. Pero escucha, Dios es un Dios de oportunidades. Y cuando tú le amas a Él y le sirves, pues las oportunidades para vencer y triunfar siempre estarán delante de ti. Porque la misma Biblia enseña que Él es quien abre puertas que nadie puede cerrar y cierra puertas que nadie puede abrir. La Biblia dice que Dios te ama y mientras tú te mantengas fiel a Él, siempre habrá un sol que brille con mucha fuerza para ti. Amén. El pueblo de Israel, hermanos, ya a esta altura, recuerde, ellos habían salido de Egipto, habían pasado 40 años en el desierto y Moisés había muerto. El líder del pueblo para este momento entonces era Josué, y ya ellos iban a tomar posesión de la tierra prometida, la tierra que produce leche y miel. Ellos habían padecido en el desierto y Dios tenía la bendición para ellos en esa tierra. Así que entonces Dios les dijo, la van a tomar. La tierra yo se las doy a ustedes como herencia. Pero al mismo tiempo les dice, tienen que ser obedientes. Y todas las cosas que ustedes emprendan en el futuro les va a salir bien, pero deben ser obedientes. Esa fue la enseñanza de Jehová para el pueblo de Israel durante toda la travesía en el desierto, y es la enseñanza de Dios para nosotros hoy día también. Cuando ellos llegan a la tierra prometida, llegan en una época del año en la cual el río Jordán se estaba desbordando. Era la época de la siega. Por lo tanto, era imposible cruzarlo. No podía pasar el pueblo al otro lado para tomar posesión de ella. Y se cuenta que los enemigos de Israel, que sí estaban al otro lado del río, cuando los vieron venir, se burlaban de ellos, porque no iban a poder cruzar el río. Y así las naciones enemigas tendrían todo el tiempo disponible para prepararse y así impedir que Israel pudiese entonces tomar posesión de esta tierra. Así que había burla de parte de los enemigos a causa de este gran obstáculo que estaba delante del pueblo. ¿Y cómo veo yo esto para aplicarlo en nuestras vidas? Que muchos de nosotros tenemos sueños, pero también tenemos delante de nosotros grandes obstáculos que son difíciles para nosotros de cruzar. Mucha gente se frustra y dicen, no voy a poder seguir adelante después de haber batallado tanto, después de haberme esforzado, haber planificado, después de haber invertido tiempo, dinero en esto que me tracé, ahora resulta que todo lo estoy perdiendo. Y muchas personas piensan así cuando ven un río Jordán delante de ellos, que saben que no pueden cruzar, porque hay problemas en la vida que tú no puedes solucionar. Hay cosas que se presentan que tus fuerzas humanas no son lo suficientemente para poder superarlas. Y así que entonces la única salida que queda es darse por vencido e intentar otras cosas en la vida, pero queda en el corazón cierta frustración. Queda en el corazón cierta tristeza, porque queríamos alcanzar lo que nos habíamos trazado. Y yo quiero que tú pienses en esa meta con la que tú siempre has soñado.
Y quiero que pienses en ese obstáculo que está entre la meta y tú. Ese obstáculo que por mucho tiempo no te ha permitido cruzar la meta. Quiero que pienses en eso. Porque hoy Dios tiene una palabra para ti. Así que Josué, como siempre, busca a la presencia de Dios para contarle el problema que tienen delante de ellos. Y por supuesto, Dios les da una palabra. Llama a los sacerdotes. Diles que tomen el arca y que marchen delante del pueblo. Porque voy a dividir el río Jordán para que ustedes pasen en seco. Quiero decirte algo, iglesia. Aunque hayan cosas delante de ti que sean imposibles de superar, para Dios nada es imposible. Y cuando tú caminas tomado de la mano de Dios, no importa cuántas cosas puedan suceder en el camino, no importa de qué tamaño sea el problema que en el camino se te pueda presentar, no importa de qué tamaño sea el obstáculo que te impida poder conquistar la meta que te has trazado, no importa el tamaño, porque Dios es mucho más grande, porque su amor por ti es mucho más grande, porque su fidelidad es inquebrantable. Y cuando Él ha dicho que te va a bendecir, es porque te va a bendecir. Y nada va a impedir que su bendición pueda desbordarse en tu vida. Pero debes confiar plenamente en esta palabra. No solamente escucharla. No basta solamente con saberla. Debemos creer firmemente en esta palabra. Somos seres emocionales que nos dejamos llevar por las circunstancias. Si las circunstancias son buenas, entonces tú estás alegre. Pero si las circunstancias son malas, entonces tu corazón se llena de tristeza, te desesperas, te agobias, te llenas de amargura, pierdes la paz y llegas a tu casa obstinado y le quitas la paz también a tu familia. Si tú tienes tu mirada puesta en el Señor, no tienes por qué perder la paz en ninguna circunstancia. Si tienes tu mirada puesta en Él, las circunstancias no van a robarte a ti la estabilidad emocional, porque sabes que dependes de un Dios vivo y no de problemas o de obstáculos que se presenten en el camino. Siempre habrán obstáculos que vencer, pero siempre estará Dios a tu lado también para ayudarte a salir adelante. Así que el pueblo se encontraba en esta situación, hermanos. La idea central del mensaje que estoy disertando en esta mañana es la siguiente. Cuando hay barreras que no podemos vencer, si somos fieles a Dios, Él derrama su incomparable poder. La repito una vez más. Cuando hay barreras que no podemos vencer, si somos fieles a Dios, Él derrama su incomparable poder. El río Jordán, hermanos, estaba enfrente del pueblo, desbordado. Era imposible cruzarlo, no había forma. Así que en términos humanos, lo único que el pueblo podía hacer era dar media vuelta y marchar otra vez al desierto, porque no había más nada que hacer, no había ninguna solución que tomar, pero ellos confiaban en Dios plenamente. Así que yo le invito a leer los 2 primeros versículos del capítulo número 3, y fíjese lo que nos dice. Josué se levantó de mañana, partió de Sitín con todos los hijos de Israel, y llegaron hasta el Jordán, y reposaron allí antes de pasarlo. Después de 3 días, los oficiales recorrieron el campamento. Fíjese bien, ellos llegaron a donde estaba el río, y cuando se dieron cuenta que no lo podían pasar, en lugar de comenzar a quejarse, dar media vuelta y marcharse e introducirse otra vez en el desierto, dice la Biblia que se quedaron allí y reposaron allí. La palabra reposo significa descansaron. Hay una situación difícil delante de mí, dijeron ellos. No podemos cruzar el río Jordán porque está desbordado.
vamos a descansar, mañana nos levantaremos temprano. Y estaban descansando allí, a las orillas del río Jordán, sin preocuparse, porque Dios les había dado una palabra. Dios les había dado una promesa. Ellos confiaban en Dios. Hermanos, esa es la confianza en Dios. Que cuando tú has creído en lo que Él te ha dicho en la Biblia, aunque tú veas lo contrario en tu vida, tú sigues confiando en Él. Porque sabes que Él tiene el control de todas las cosas. Tú puedes perder el control de tu vida en algún momento determinado. Eso desespera a cualquiera. Porque generalmente el ser humano se siente seguro cuando tiene estabilidad económica, cuando las cosas en el hogar están marchando bien, cuando no hay alguien con una enfermedad terminal en casa y creemos que todo lo tenemos perfectamente controlado. Entonces usted ve al ser humano estable emocionalmente. Pero cuando pierde de sus manos las riendas de su vida, y por más que se esfuerza no lo puede controlar, entonces allí comienza la desesperación. Allí comienza la aflicción, allí comienza incluso la queja y comienza el corazón a llenarse también de amargura. Se pierde la paz, se pierde la felicidad. Eso sucede mucho, pero el que está confiado en Dios no se preocupa, porque Él sabe que el control de su vida lo tiene es el Señor. Y ha entendido el amor de Dios que es perfecto, porque el amor de Dios es perfecto. Algunos dicen, no hay como el amor de madre. Sí, las madres aman muy lindo, pero el amor de Dios es superior al amor de madre, porque fue Dios el que creó el amor de madre. Dios es el creador de las madres, y ellas aman a sus hijos como lo hacen, porque Dios inyectó en ellas ese amor para sus hijos. Así que el amor de Dios es el amor ágape, el perfecto, y tú puedes confiar en Él. Aun cuando vas dando pasos y te encuentras con una pared de concreto muy dura o de acero muy dura y no la puedes pasar, y tú te puedes quedar allí tranquilo y descansar. Señor, yo me puedo alegrar en ti en esta situación de mi vida muy difícil. Yo me gozo en ti y confío en ti. Esa es la verdadera confianza en Dios. No solo cuando todas las cosas marchan bien, porque cualquiera puede levantar sus manos y alabar a Dios cuando no hay problemas. Cualquiera puede leer la Biblia, puede orar cuando las cosas están marchando bien. Eso es fácil. Pero cuando te está faltando el oxígeno para respirar, allí es donde Dios prueba tu fe. Allí es donde verdaderamente vas a sacar lo que está en tu corazón. Y si realmente tú crees en Dios, te vas a mantener firme en esa fe y vas a seguir obedeciéndole, sin importar que la situación sea adversa. Tú le vas a servir y lo vas a adorar y le vas a dar a entender tu amor por Él, aun cuando pareciera que Él se hubiese olvidado de ti. Y digo pareciera porque Dios nunca se olvida de ti. Él es omnipresente, está en todas partes al mismo tiempo. Dios está en este momento aquí a mi lado y está a tu lado también. Es omnisciente, conoce todas las cosas. Él está leyendo en este momento mi pensamiento y también está leyendo el tuyo. Yo no puedo leer tu pensamiento, pero Dios lo puede hacer. Y Dios está aquí en este momento y está en cualquier otro lugar donde están reunidos alabándole. ¿Cuántas iglesias estarán en este momento llevando a cabo el servicio? Pues Dios está en todas ellas, porque tiene poder para eso. Así que tú no puedes pensar que en algún momento Dios, por estar ocupado, se olvidó de ti, porque está haciendo algunas cosas más importantes que atenderte. No, tú puedes estar confiado de que Dios está allí contigo, siempre, aun cuando estás durmiendo. Dios está despierto allí, velando, está mirando tu sueño, y al levantarte, ya Dios está allí, esperando que te levantes. Siempre Dios está a tu lado. Cuando estás viviendo momentos muy alegres, llenos de prosperidad, Dios está allí y escucha tu alabanza. Cuando los momentos son críticos, también está Dios allí, contigo a tu lado.
y nunca te dejará, nunca te desamparará, porque Él es fiel y te ama. ¿Me está oyendo? En este nuevo año, al que ya vamos a arribar, 2011, habrá muchas cosas buenas que tú vas a disfrutar. Pero también van a haber cosas malas. ¿Y qué vas a hacer? Hermanos, estamos en una vida de problemas y de bendiciones. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero no temáis. La palabra no temas aparece en la Biblia 350 veces. No temas, no temas, no temas, no temas, no temas. ¿Sabe por qué? Porque yo soy tu Dios, dice el Señor. Porque yo soy tu Dios. Y Él cuida de ti. Te sostiene con la diestra de su poder, dice la Biblia. Lo importante es, hermanos, que sepas que en ese momento de crisis que te toque vivir, en ese momento de desesperación, es la oportunidad para demostrarle a Dios que realmente tú has creído en Él. Es allí, en medio de los problemas, donde demostramos que realmente le amamos y realmente confiamos en Él y le servimos de todo nuestro corazón y no por interés. Amén. El pueblo de Israel, enfrente del río Jordán, la Biblia no dice que ellos se desesperaron y se agobiaron. No dice que se quejaron, dice que reposaron, descansaron. Cuando tú confías en Dios y se presenta delante de ti un gran problema, tú puedes descansar en Jehová, tú puedes reposar en Él, porque sabes que Él tiene el control, aunque tú no lo tengas. Él lo tiene y te alegras en Él. Amén. Así, eso era lo que estaba haciendo el pueblo de Israel a orillas del Jordán. Pero había una meta, había un propósito. ¿Cuál era? Cruzar el río Jordán. No quedarse solo allí reposando. Hay que esperar en Dios y confiar en Él y descansar. Pero también hay que seguir dando pasos. Hay que dar pasos. El que cree en Dios da pasos siempre. ¿Me explico? Dicen los versículos 3 y 4. Y ordenaron al pueblo, cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y a los levitas sacerdotes que la llevan, saldréis del lugar donde estáis y marcharéis detrás de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado nunca antes por este camino, pero que hay entre vosotros y el arca a una distancia como de 2000 codos, no os acercaréis a ella. Fíjese lo que está sucediendo aquí. El pueblo humanamente no podía cruzar el río Jordán. No había forma ni manera de hacerlo. Según sus fuerzas humanas, no iban a poder, pero ellos sabían que ellos batallaban con las fuerzas de Dios, no con sus propias fuerzas. Hermano, ¿con quién batallas tú? ¿Con tus propias fuerzas o con las de Dios? Si tú batallas en esta vida con tus propias fuerzas, vas a tropezar muchas veces y difícilmente llegarás a la meta, muy difícilmente, y quizás nunca llegues. Pero si tú batallas con las fuerzas de Dios, vas a triunfar. Tu fin es la victoria cuando tú caminas con las fuerzas de Dios en ti. Dios le dice a Josué, ordénale a los sacerdotes que tomen el arca y que pasen al frente del pueblo. El pueblo va a seguir el arca. Que marchen, pero el arca irá delante del pueblo siempre. La mirada del pueblo puesta en el arca. Ahora bien, ¿qué era el arca? El arca era una urna, un cajón de madera, cubierto con una tapa que estaba bañada en oro, y esta tapa, encima de ella habían 2 querubines de oro. Los sacerdotes tomaban el arca, la levantaban en sus hombros, 4 sacerdotes, y ellos comenzaban entonces a dar pasos hacia adelante.
esa urna, esa arca del pacto, tenía un significado simbólico para el pueblo. Significaba la presencia de Dios. Ellos, al ver el arca que estaba en medio de ellos, ellos con toda seguridad podían decir, la presencia de Dios está en medio de nosotros. De manera que cuando ellos vieron el arca pasar al frente del pueblo y avanzar, ellos con toda confianza avanzaban también, porque sabían que quien los estaba dirigiendo era el mismo Dios que iba caminando delante de ellos, como un poderoso gigante. Y de allí lo que muchos de nosotros nos decimos o compartimos con otro cuando se presentan situaciones difíciles. El Señor tu Dios irá delante de ti como un poderoso gigante, derribando toda fortaleza, derribando todo obstáculo. Y eso es lo que Dios hace cuando tú tienes la mirada en Él. Así que entonces el arca pasa al frente y todo el pueblo viendo el arca. ¿Qué es el arca? Es la presencia de Dios en medio de ellos. Pero el arca también simbolizaba la palabra de Dios. Así que el arca no solo es la presencia de Dios para ellos, sino que también es la palabra de Dios. Así que ellos debían entonces verlo de ese modo. El arca es la palabra, lo que Dios ha dicho, lo que Dios ha hablado. Dentro de esa urna se guardaba las tablas de la ley. La palabra que Dios le había dado al pueblo, que ellos debían guardar en su corazón y debían obedecer. Debían confesarla con su boca y debían enseñársela a sus hijos. Debían escribirla en los linteles de sus casas. Debían colocarlas en las puertas. Y debían repetirlas en el camino y enseñárselas a sus hijos una y otra vez. La ley estaba guardada allí en el arca. Lo que quiere decir es que el pueblo tenía que tener su mirada puesta en la ley del Señor, en obedecerla, en cumplirla. Eso era otro significado. El arca representaba la guía divina de Dios. Dios dándote consejos de sabiduría para que puedas tomar decisiones acertadas. Cuán difícil es tomar decisiones hoy día. Cuán difícil. Felicito al hombre que hace a un lado el machismo y cuando va a tomar una decisión se sienta con su esposa y escucha a su mujer y juntos hacen un consenso e incluso se reúnen como familia y toman decisiones en familia. Y mucho mejor es cuando la familia unida busca del Señor y bajo la dirección y la bendición del Padre toman decisiones que no son decisiones impulsivas, decisiones que son tomadas de manera deliberada por momentos de mucha emoción. Son decisiones que llevan muchas veces al despeñadero. La decisión debe ser bien pensada. La palabra de Dios es la guía divina que nos enseña a nosotros a tomar decisiones acertadas. ¿Quisieras no equivocarte en el futuro? Te invito a leer la Biblia. Te invito a escudriñarla. Te invito a meditar en ella, porque la Biblia es guía divina. Y por supuesto, el arca representaba también para el pueblo la provisión divina de Dios. Todo lo que le falte al pueblo, Dios lo dará. ¿Hay un río Jordán al frente? Pues Dios lo abrirá. Tú cumples con lo que tú debes cumplir y Dios se encargará de lo demás. Hoy nosotros no tenemos un arca para seguir, pero tenemos la Biblia. Todo lo que el arca representaba para el pueblo de Dios es la Biblia. La tenemos en medio nuestro. Nos estrellamos tantas veces en la vida, hermanos. Dejamos de triunfar en tantas cosas porque hacemos la Biblia a un lado. Muchos vienen a la iglesia y les hablo a los que ya son creyentes, bautizados y que, entre comillas, han madurado porque tienen tiempo congregándose aquí en la iglesia y aún no traen Biblia. No me refiero a los hermanos que nos están visitando, no me refiero a ellos. Ellos quedan excusados porque ellos
no tienen Biblia. Ellos apenas están llegando a la iglesia y apenas están aprendiendo de Dios, o alguien te invitó hoy y no tienes una Biblia. Yo también pasé por eso. Cuando yo era como tú, no tenía una Biblia. Pero a esos hermanos que ya son bautizados, que han recibido discipulado y están aquí en la iglesia y son miembros y se vienen a la iglesia sin la Biblia, yo voy a decirle algo. ¿Qué hace usted aquí sin Biblia? Pastor, es que no la encontré, no me acuerdo dónde la puse el domingo pasado. No diga eso, porque voy a pensar que no la lee. La Biblia hay que traerla a la iglesia, porque los domingos lo que hacemos es estudiar la Biblia. Eso es lo que hacemos los domingos. Por lo tanto hay que traerla y hay que leerla en casa. No solo limitarse a lo que el pastor dice el domingo en la iglesia. Es muy poco realmente para tantas cosas que tú tienes que vivir, para tantas decisiones que tú tienes que tomar. Necesitas leer más la Biblia. El agua que quita la sed es la Biblia. Siempre lo he dicho. El que quiere aprender a ser un buen padre solo debe leer la Biblia y aprenderá. Buena madre, lea la Biblia y aprenderá. Un buen hijo, lea la Biblia y aprenderá. Responsable en el trabajo, lea la Biblia y aprenderá. Un buen estudiante, lea la Biblia y aprenderá también a hacerlo. La Biblia tiene consejos para todo. Es el mejor libro. Fue escrito en 1600 años aproximadamente por 40 autores de tiempos diferentes, condiciones sociales diferentes. Algunos ni se conocieron y aún así mantiene una armonía increíble. La Biblia es la palabra de Dios y el hombre la necesita en su vida. Sin ella no des un paso más. El pueblo de Israel comenzó a dar pasos confiados porque el arca iba delante de ellos. Nosotros, cuando leemos la Biblia, podemos dar pasos confiados porque la cumplimos, porque la practicamos en nuestra vida. Y las cosas podrán salir mucho mejor en el futuro cuando comienzas a vivirla. Mucho mejor van a salir en el futuro. La gente quiere cosas buenas, pero no siembra para recibir cosas buenas, sino que siembras lo malo. Si tú siembras lo malo, vas a cosechar lo malo. Tienes que sembrar cosas buenas y recibirás cosas buenas. La mejor manera de sembrar cosas buenas es obedecer la palabra de Dios. El hecho de que Dios le dijera a Josué, coloca el arca delante del pueblo y que el pueblo avance y siga el arca, significa que el pueblo debía darle importancia a la guía, a la presencia, a la provisión, a la palabra de Dios, como algo intrínseco en sus vidas, como algo esencial en sus vidas. Por eso es que a veces no disfrutamos las bendiciones que Dios tiene para nosotros, porque no colocamos la palabra de Dios delante de nosotros, sino detrás. Porque cuando nos trazamos metas, dejamos de congregarnos, dejamos de orar, dejamos de leer la Biblia y nos afanamos en esas metas. Y Dios dice, yo te puedo bendecir y te puedo fortalecer para que alcances esas metas, pero no hagas a un lado mi palabra, no hagas a un lado mi presencia, ni mi guía divina, la que te ofrezco con mucho amor, para que salgas siempre adelante. Por eso es que Jesús dice que el afán es pecado, porque el afán te hace poner a Dios de un lado y comienzas a enfocarte en cosas que Dios te las puede dar como añadidura si eres fiel. Dice la Biblia en Mateo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás vendrá como añadidura. Todo lo demás Él lo va a añadir, sea lo que sea. No importa cuántos problemas hayan, no importa cuántos obstáculos. Él es el Dios que todo lo puede. Quizás para ti algo es imposible, pero para Él no. Solo tiene que chasquear sus dedos y te puede bendecir sobreabundantemente en cualquier situación, en cualquier lugar donde tú estés, porque Él es Dios. En este punto donde estamos con Israel, ellos lo habían entendido. El arca estaba ya adelante. Reposaron y el arca pasó adelante. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a cruzar el río. Eso vamos a hacer. ¿Me está oyendo? Vamos a cruzar el río. ¿Por qué?
Porque estamos siguiendo la dirección de Dios. Por eso, cuando tú sigues la dirección de Dios, nada te puede detener, porque nada puede detener a Dios. Pero cuando te afanas, ¿sabes qué sucede? Te desvías. Esta es la dirección de Dios, donde nadie lo puede detener a Él. Tú estás allí y caminas en pro de la dirección de Dios. Nada puede detenerte. No importa que se atraviese en el camino, nada te va a detener. Pero ¿sabe qué sucede? Que las personas entonces ven el afán. Tengo que trabajar más, tengo que sacrificarme más, tengo que abandonar todo esto porque tengo que dedicarle más tiempo a aquello. Y entonces se salen de la guía divina, de la dirección de Dios, y se van en otra dirección, la que no es de Dios. Y comienzan a llevar pedradas y golpes y problemas y fracasos, y se quejan y preguntan, ¿dónde está Dios? Se olvidó de mí. No, Él no se olvidó de ti. Lo dejaste varios kilómetros atrás, cuando te afanaste, cuando dejaste de orar, cuando dejaste de leer la Biblia, cuando dejaste de servirle y de confiar en Él, cuando comenzaste a confiar en tus fuerzas y dejaste de congregarte. Allí fue donde dejaste a Dios. Tienes que volver, devolverte de nuevo y meterte otra vez allí en esa dirección, y verás cómo lo que era imposible para ti allá se convertirá para ti en una gran bendición aquí, porque aquí estás en Dios. Pero hay que hacer a un lado el afán y seguir la dirección divina. La palabra de Dios como horizonte en nosotros. El versículo 5. Josué le dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre ustedes. El año 2011, Jehová va a hacer maravillas para ustedes, iglesia. Pero tienes que santificar tu vida. Así que el pueblo tenía que santificarse. ¿Sabe usted lo que significa santificarse? La palabra santidad significa apartarse. Eso significa la palabra santidad. Una persona es santa cuando está totalmente apartado del pecado. Se apartó del pecado. Por eso es santo. Nosotros estamos ahorita en un proceso de santificación, en un proceso de apartarnos del pecado, apartarnos de la desobediencia. El pecado trae consecuencias malignas a tu vida, y no puedes alcanzar tus metas cuando hay pecado en tu vida. ¿Quieres estabilidad emocional? ¿Quieres felicidad? ¿Quieres que las cosas marchen bien? Aléjate del pecado. Y fíjese lo que tenían que suceder. El pueblo, para santificarse, tenía que quitarse las ropas que tenían, sus vestiduras, quitárselas y ponerse un vestido nuevo. Y esto es literal lo que le estoy diciendo. Cada quien en el pueblo debía despojarse de su atuendo viejo y colocarse el nuevo atuendo, un nuevo atuendo, como símbolo de que estaban dejando cosas viejas atrás. Y yo te invito, iglesia, que para este nuevo año tú puedas dejar cosas viejas atrás, las cosas malas que hayas hecho, no seguirlas haciendo. Hay personas que tienen en su vida pecados ocultos, desobedecen a Dios. Como el pastor no sabe, lo puedo seguir haciendo. Los líderes en la iglesia no lo saben. Yo sigo pecando, no importa, nadie me ve. Escucha lo que le voy a decir. Si tú piensas eso, con todo respeto, eres un tonto. ¿Qué importa si yo no te veo pecando? ¿Qué importa? ¿Qué importa si los líderes de la iglesia no te ven pecando? Dios te ve. El que te bendice es Dios, no soy yo. Así que si yo te veo o no te veo, eso no importa. El que te bendice te ve. Y tú no recibes bendición cuando vives en pecado. El pecado terminará por destruirte si tú no lo echas de tu vida.
Dios le dio esa dirección a Josué. Dile al pueblo que se santifique, porque van a tomar posesión de la tierra. Ahora fíjese bien, hay un obstáculo adelante. Y Dios, en lugar de decirles, miren, ahí está el río, ese río lo voy a abrir y voy a hacer esto con el río, les dice, santifíquense, santifíquense, es lo que quiero que hagan. El río no es problema, quiero que vivan en santidad. Así que Dios te dice, iglesia, en esta mañana, los obstáculos que hay delante de ti para alcanzar tus sueños, eso no es problema para mí. Confía en mí, yo haré, caminaré delante de ti, quitaré toda piedra de tropiezo para que tú pases. Si hay un precipicio, te construiré un puente para que pases. Y estarás seguro conmigo, te dice el Señor. Pero santifica tu vida. Huye del pecado, porque el pecado te va a destruir si sigues en él. Hermano, el pecado, por muy placentero que parezca, va a destruir tu vida. Hombres que son infieles a sus esposas y tienen otra mujer por allí escondida, tu matrimonio se va a destruir si sigues así. Mujeres que son infieles a sus esposos y por allí tienen a alguien escondido, deja de hacerlo, porque estás destruyendo tu vida. Jóvenes que andan haciendo cosas que no tienen que hacer, sobre todo en internet viendo pornografía, eso también es pecado. Cuando te sientas enfrente de la computadora y comienzas a meterte en esas páginas pornográficas y comienzas a ver todas esas escenas, estás pecando. Eso es pecado. Jesús condenó el pecado en la mente, no solo en la práctica. Cuando tú le das lugar al pecado en tu mente, ya estás incurriendo en un delito delante de Dios. Pastor, pero ser tentado no es pecar. Es verdad, ser tentado no es pecar. Pero ¿sabe usted qué es ser tentado? Cuando el pecado llega, pero tú lo sacudes, no lo dejas allí. Mi pastor decía, no puedes evitar que un pájaro se pare encima de tu cabeza, pero sí puedes evitar que te haga un nido en la cabeza. El pájaro llegó y se paró en tu cabeza, tú lo espantas, pero si te hace un nido es porque tú lo permitiste. Hay personas que tienen nidos del pecado en su mente, porque dan lugar al pecado del adulterio en su mente, dan lugar al pecado de la fornicación en su mente, la pornografía dan lugar en su mente. Eso es del diablo. Y no podrás conquistar cosas buenas si sigues practicando las cosas que son del mundo. El pecado son dardos del diablo para destruir tu vida, para destruir a tu familia. Tienes que santificarte. Dios te dice, ¿quieres alcanzar cosas buenas? Santifica tu vida. Si no santificas tu vida, no alcanzarás cosas buenas. Así que para el año 2011, hermano, apártese del pecado. Que con este año 2010 muera también el pecado en su vida y comience usted a practicar la santidad. Porque Dios te dice hoy, muchas cosas buenas te quiero dar, pero tienes que ser obediente. Dios les dijo al pueblo de Israel, prepárense para cruzar el río, santifíquense. Quiten de ustedes todo aquello que saben que no le agrada a Dios. Quítenlo. Una vez por teléfono me llamó una hermana, esposa de otro pastor, y me estaba pidiendo información acerca de mi correo, que si me había llegado X cosa. Y yo le dije, hermana, no sé, ¿por qué no revisa un momentico, pastor? Le dije, hermana, no tengo internet en mi casa. Ah, pero usted sí tiene, le dije yo por teléfono. Hágame el favor, abra el correo allí un momento. Pastor, ¿le abro su correo? Sí, le voy a dar la clave. Pastor, eso es privado. Hermana, yo no tengo nada que esconder. Agarre la clave y abra el correo y verifique usted si me llegó la información y de una vez me hace el favor. Ser una carta abierta. Eso es lo que la Biblia nos enseña que seamos. No que andamos todo el tiempo ocultando cosas en nuestra vida, tapándonos porque después me descubren. ¿Quién viene por allí? Hay gente que anda todo el tiempo así. Que no me vean, porque tienen cosas en su vida que son vergonzosas. ¿Para qué las haces? No hay nada más lindo que andar tranquilo, no importa dónde estés, nadie te va a agarrar haciendo nada malo, porque tú no andas en esas cosas. Porque cuando vives, vives para Dios. Cuando tú vives para Dios, no haces nada malo. Corriges tu forma de hablar incluso. Hay hermanos que sueltan cada palabrota en su casa. Cada palabrota. Como el hermano que estaba en el taller mecánico, él trabajaba allí, le gustaba mucho cantar música mundana. Y ahí estaba
cantando él, cuando Katy se vaya con Juancho, y llegó el pastor, y venga Jesús el Salvador, tapando las cosas todo el tiempo. Sé una carta abierta. El que eres aquí en la iglesia, ese mismo en la casa, el mismo en todas partes. Hombres salen con su Biblia bien grandota, que necesitan buscar una carretilla para llevarla, bien grandota la Biblia, su pecho bien afuera, y llegan a la iglesia, aleluya, gloria a Dios, amén, la sangre del Cordero Inmaculado, aleluya, hablan todo el tiempo así, y en la casa parten toda la vajilla, y le jalan el pelo a la mujer, y la cachetean, y le dicen obscenidades. Eso es del diablo. No puedes alcanzar las cosas buenas que Dios tiene para ti practicando esas cosas. Por eso es que Dios dice, santifica tu vida, no para que seas un religioso. Dios no está buscando que seas un religioso. Dios quiere que te vaya bien. Cuando tú te alejas del pecado, es por tu bien. Es para que vivas en bendición. El pecado lo único que trae es maldición. ¿Por qué se muere el hombre? Por el pecado. ¿Por qué se enferma? Por el pecado. ¿Por qué el matrimonio se divorcia? Por el pecado. ¿Por qué los jóvenes consumen droga? Por el pecado. ¿Por qué algunos se pasan a homosexuales? Por el pecado. Mujeres lesbianas, por el pecado. Todas esas cosas malas son por el pecado. Entonces no peques. Aléjate de todo aquello que te incite al pecado. Nadie es Superman espiritual. ¿Usted cree que yo me siento un Superman espiritual? No, yo huyo de la pornografía, porque sé que eso me puede enfermar la mente, porque soy hombre, y si usted me pellizca, pego un grito porque me duele. Pasa una mujer muy provocativa, no puedo evitar verla la primera vez, no puedo evitar, porque va pasando la vi, pero puedo evitar la segunda mirada, que es la mirada de la morbosidad. La segunda, vivir en santidad para Dios, hermanos, para Dios, no para el pastor, no para los líderes de la iglesia, para Dios, para que conquistes cosas buenas en el 2011. Vive en santidad para Dios en el 2011 y conquista las metas que tienes. Si ya fallaste, pide perdón. Señor, perdóname, porque pequé, porque fallé, perdóname. Pero en este nuevo año, Señor, voy a servirte con todo el corazón. Voy a honrarte, voy a exaltar tu nombre, Señor. Voy a leer la Biblia, voy a practicarla, voy a orar. Señor, vas a hacerlo primero en mi vida. Me voy a congregar, Señor. Voy a participar y a colaborar en ciertas actividades en la iglesia en las que pueda. Lo voy a hacer, Señor. ¿Y sabes qué te dice el Señor? Y yo voy a añadir a tu vida todas las metas que te has trazado y conquistarás la cima, porque yo soy tu Dios y estoy contigo a donde quiera que vayas. El pueblo obedece al Señor, santifica su vida, ¿y sabe qué hace? Pasa el Jordán. Leamos el versículo 6. Después dijo a los sacerdotes, tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Fíjese, un obstáculo que había delante, imposible de cruzar. Los sacerdotes toman el arca del pacto. ¿Qué simboliza el arca? Vamos a ver, ¿qué simboliza? La guía, exacto. Y entonces los sacerdotes toman el arca y comienzan a dar pasos. Fíjese bien, y ahí está el río. Y Dios le dijo a Josué, que avancen. Comenzaron a mojarse sus pies, dice la Biblia. Comenzaron a mojarse sus pies y comenzaron a entrar, y a medida que se iban metiendo en el río, descendió el poder de Dios, y dice que se abrió el río y se hizo como un muro de agua, de tal manera que los israelitas podían hacer así, un muro de agua que no se caía. Eso dice la Biblia, un muro de agua se hizo y no se caía, ellos no se mojaban, y atravesó todo el pueblo el río. Lo que era imposible para el pueblo, Dios lo hizo posible. ¿Me está oyendo? Dios hace para ti posible lo imposible. Cuando le sirves, cuando eres fiel a Él, todo lo que es imposible para ti, Dios lo convierte en posibilidades. Dios es el Dios de lo imposible, y de lo imposible lo convierte en nosotros en posibilidades. Dice el versículo 7, entonces Jehová dijo a Josué, desde este día comenzaré a engrandecerte ante los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Cuando eres fiel a Dios, Él te engrandece.
en cualquier circunstancia, Él te enaltece. Eso hace el Señor. La palabra dice que el Señor no avergüenza a nadie. Cuando tú caminas y avanzas tomándolo a Él de la mano, nunca vas a tropezar, porque Él te está cuidando. Pero estás obedeciendo su palabra. Muchos de nosotros queremos recibir y nunca damos. Hay Biblias de promesas y usted ve allí todos los versículos donde Dios te promete cosas buenas para ti. Y las personas quieren tener esa Biblia de promesas y la compran. Yo quisiera que sacaran un día la Biblia de deberes, de cosas que tú debes cumplir en tu vida. ¿Sabes por qué? Porque si tú no cumples tus deberes, no alcanzarás las promesas. Tienes que ser obediente. Tienes que ser obediente a Dios. Eso es santidad. Ser íntegro. ¿Me sigue? Josué le dice al pueblo lo que él recibió de Dios. Vamos al 8. Mire lo que dice el versículo 8 hasta el 13. Tú pues mandarás esto a los sacerdotes que llevan el arca del pacto. Cuando hayáis llegado a la orilla del agua del Jordán, os detendréis en el Jordán. Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que Él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al gergeseo, el amorreo y el jebuseo. El arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu, y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se mojen en las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán, formando un muro, la pared de agua que le mencioné. Y el pueblo pasando, atravesando el río. ¿Qué tal? Dígame si no estaba el pueblo en ese momento alabando a Dios. Claro que estaban alabando a Dios, porque las bendiciones de Dios provocan alabanza en su pueblo. Tú podrás estar alabando a Dios en circunstancias donde otros están llorando, porque verás la bendición de Dios en tu vida. ¿Vio que vale la pena ser santo? ¿Vio que vale la pena alejarse de las cosas del mundo y vivir para el Señor? ¿Se da cuenta? Yo lo invito a cada uno de ustedes a que para el año 2011 usted marque la diferencia. Y no importa ya cuántos errores haya cometido usted en el año 2010 o en años pasados. Ya usted el pasado no lo puede cambiar. Si usted fracasó en el pasado, si tropezó, si no logró algunas metas, eso forma parte del pasado. Pero las metas futuras tú las puedes alcanzar si eres obediente a Dios. Si santificas tu vida, todo puede cambiar. Todo puede ser mejor en tu casa. Todo puede ser mejor en tu vida, en tu matrimonio. Todo puede ser mejor con tus hijos, en tu trabajo. Todo puede ser mejor si santificas tu vida, si comienzas a prestarle atención a las cosas que son realmente importantes. El pueblo de Israel debía poner su mirada en el arca y no en el río. Comienza tú a poner tu mirada en la palabra de Dios y no en los obstáculos. No te afanes, camina con Dios y vencerás. Levántate confiando en el Señor y cruza el río Jordán, pero santificando tu vida, confiando en el Señor. Amén. Dios derrama su incomparable poder y permanece en medio del río hasta que todo el pueblo había cruzado. Fíjese cómo dice el 14. Aconteció que cuando el pueblo partió de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo, llevando el arca del pacto, y cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca se mojaron a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega, las aguas que venían de arriba se amontonaron bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán, y las que descendían al mar de Arabá, al mar salado, quedaron separadas por completo, mientras el pueblo pasaba en dirección a Jericó. Pero los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová permanecieron firmes sobre el suelo seco en medio del Jordán,
hasta que todo el pueblo acabó de pasar el Jordán y todo Israel pasó por el cauce seco. Dios se queda en pie a tu lado siempre. Él no se va y te dice, dale que tú puedes, y tú miras a los lados y resulta que Dios no está allí. Dios está allí, deteniendo las cosas que pueden aplastarte. Él las sostiene con su poder y no permite que nada malo te pase. Eso lo hace el Señor siempre, eternamente, siempre. ¿Vas a seguir caminando sin Dios en tu vida? ¿Vas a seguir tratando de cruzar el Jordán sin Dios en tu vida? El año que viene alcanzarás las metas, pero únicamente sirviéndole a Dios. Y para terminar, hermanos, Dios permite estas cosas en tu vida porque Él prueba tu fidelidad. En medio de las circunstancias difíciles, Él prueba tu fe. Él prueba tu amor hacia Él. Él prueba tu obediencia. ¿Sabe una cosa? Cuando se sacude la mata, ¿cuáles son los mangos que caen? Pero los que están bien agarrados allá, esos no van a caer. No van a caer. Los supervisores en las empresas, cuando van a despedir a algún personal, ellos dicen, vamos a sacudir la mata. ¿Sabe qué están queriendo decir? Que el que no esté bien agarrado, se va a caer. El que no esté cumpliendo con todas las leyes, se va a caer. Así que en los momentos de tribulación, lo que Dios hace es sacudirnos la mata. El que realmente cree en Él, nunca se cae. No importa cuántas sacudidas le den a la mata, hermano. Sigue agarrado porque ha creído firmemente en el Señor. Y esa es la idea. Que no caigamos. Que estemos allí bien enganchados en Él. Esa es la idea. Y vas a disfrutar cosas buenas para el año que viene. El Señor, en medio de las circunstancias difíciles, muestra, hermanos, su incomparable poder. Y eso se multiplica en nuestras vidas para adoración a su nombre. Amén. Segunda de Corintios capítulo 12, versículo 9, por favor ubíquese. Segunda carta a los Corintios, en el capítulo 12, y en el versículo 9, el apóstol Pablo dice algo clave para nosotros en este día. Mire lo que dice. El apóstol Pablo habla del Señor de esta manera. Y me ha dicho, ¿quién le ha dicho qué? El Señor le dijo a Pablo. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. El Señor Jesús le dijo a Pablo en un momento de debilidad en su vida. ¿Cuántos no se han sentido aquí débiles en algún momento? Que ya no tienen fuerzas, que ya no pueden seguir y están desesperados. Y vieron todo perdido y ya no hay nada que hacer. ¿Cuántos no se sienten débiles? En un momento de debilidad de Pablo, el Señor le dijo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces Pablo dijo lo siguiente, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Quiere decir que Pablo en su debilidad se sentía fuerte, porque allí se perfeccionaba el poder de Dios. Pero Pablo santificaba su vida. Pablo era obediente, vivía para el Señor. Te invito a vivir, hermanos, para el Señor. Corrige tu vida. Amén. Y todas tus metas, ponlas en las manos del Señor y Él te hará llegar a ellas. Amén.